¿Qué conocimientos tienes sobre la filosofía, sobre el pensamiento de la antigua China y más en concreto de Confucio? En este vídeo analizamos el contexto histórico en el que se movió este personaje, las primaveras y los otoños, ese periodo tan interesante de la historia de China, y también por supuesto su biografía y su pensamiento. ¡Comenzamos! Nos situamos en la China antigua, en un momento de la historia denominado primavera y otoño. Es la época que comprende desde el año 722 hasta el 481 a.C., una época que se inicia con la huida de la capital de la dinastía Zhou occidental y su inevitable decadencia. Como siempre sucede cuando una figura pierde autoridad, los Zhou necesitaban cada vez más de los apoyos del resto de la nobleza china para erigirse en los soberanos de todos. Y esta mayor igualdad que se empieza a vislumbrar entre el soberano y el resto de nobles incrementa la sensación de disminución de la distancia de poder entre uno y otros, tornándose entonces el mapa político en un feudalismo clásico como el europeo, en el cual queda de manifiesto una descentralización del poder. Es una sociedad, por tanto, con unas clases sociales claras y diferenciadas, los nobles Hunzi y los plebeyos Sumin, cada uno con sus funciones, sus ritos y tradiciones, una época que en sus inicios fue idealizada por Confucio, un tiempo en el que el protocolo, la etiqueta y el respeto marcarían cada vez más la mentalidad china. Incluso la guerra, entendida como lucha entre caballeros, estaba sujeta a reglas. El honor es la gran palabra que define la mentalidad feudal. Esta época se tornaría en una crisis progresiva debido a una serie de guerras iniciadas por los estados semibárbaros ubicados en los límites de la civilización china, que miraban con anhelo apropiarse de los estados del centro, más avanzados. Y a la par, diversos príncipes empiezan a concentrar cada vez más poder y a querer ejercer su dominio sobre los estados vecinos, desmoronándose la poca unidad política que quedaba. Conliu, más conocido en Occidente como Confucio, maestro por excelencia del pensamiento chino, nació en el estado de Lu en el año 551 a.C. y morirá en el mismo estado en el 479 a.C. Sus antepasados formaron parte de la nobleza en la corte de Song, pero tuvieron que emigrar al estado donde nació. Sus orígenes explican su buena educación, su sensibilidad y su porte. Confucio perdió a su padre cuando tenía solo 3 años, viviendo en unas condiciones muy modestas. Cuando era joven carecía de medios de fortuna, afirmó. Tuvo que trabajar en funciones simples tales como vigilar almacenes del Principado o encargarse de cuidar vacas y ovejas. Pronto empezaron a notarse las grandes cualidades de nuestro filósofo, que entró al servicio de la corte de Lu. Se convirtió en un prestigioso letrado y un sabio famoso. Inició entonces un largo viaje por diferentes estados de China, acompañado de sus fieles discípulos, enseñando a quienes quisieran recibir sus conocimientos, sobre todo dirigiéndose a los diferentes miembros de la corte. Era venerado y respetado, pero no siempre bien recibido. De hecho, no conseguirá ningún cambio significativo, al menos como él esperaba, y finalmente volvió a Lu, donde se dedicó a enseñar a sus alumnos. El pensamiento de Confucio, fundamentalmente ético, se basa en dos virtudes, la benevolencia Ren y la rectitud Jing. La benevolencia es la inspiración de todas las acciones del caballero, hombre superior, en contraposición al hombre vulgar o corriente, inferior, y consiste, en palabras del maestro, en amar a los demás hombres. Para él, esta es la virtud perfecta o total, ya que de ella surgen las demás, como el Yi, y también las obligaciones y los ritos necesarios que hay que hacer en la vida personal, pero que ya no consisten en una obligación forzada en cosas que hay que hacer, sino en hacer algo que necesitamos hacer por estima hacia los demás. En segundo lugar tenemos la rectitud, Yi, que consiste en hacer en cada situación lo que es correcto. Esta segunda virtud se opone al Li o beneficio, cálculo, una actitud generalmente despreciada en muchas culturas en su etapa medieval, como por ejemplo la japonesa o la europea, ya que se opone a la gratuidad y al honor. No nos tenemos que mover por lo que nos conviene, sino por el deber, por lo que es justo o correcto moralmente, sin pensar en las consecuencias, aunque nos perjudique. Decía Confucio, el hombre superior está centrado en la rectitud, el hombre vulgar en el beneficio. La cuestión entonces residirá en qué tipo de hombres queremos ser, superiores o inferiores, practicantes de la benevolencia y de la rectitud o no.
Pues hasta aquí todo lo relativo a Confucio, su contexto histórico y su filosofía. Espero que este vídeo te haya resultado interesante, útil, y si quieres seguir apoyando la labor que hacemos en este canal te recomiendo que te suscribas. Te voy a dejar aquí un enlace de suscripción, pinchas y ya formas parte de Historia en Comentarios. Y YouTube, que piensa en ti, piensa en mí y piensa en todos, te va a poner aquí un vídeo relacionado para que sigas viendo materiales históricos. Y yo ahora me voy. Recuerda, la historia es el futuro.